Estos son los pilares que desde Prosol vemos que hacen parte de una buena estrategia de transformación digital y en los cuales podemos contar para poder desarrollar proyectos junto a ustedes. Bien, de nuestra parte, desde Prosol, era saludarlos, contarles sobre el alcance de nuestras soluciones y ahora entramos de lleno con la información de AWS a cargo de Milton Chaparro, como decíamos anteriormente, es el gerente de cuenta para AWS de la región. Y bueno, Milton, adelante. Muchísimas gracias a todos por el tiempo que nos van a dedicar. Jaime, muchísimas gracias. Hola a todos, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes algo del mensaje de AWS. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio y este escenario para llevarles un poco el mensaje nuestro. Voy a compartir la presentación desde mi computadora para facilitar un poco el cambio de los slides, que me permiten entonces, voy a subirla y me confirman en el momento en que la estén viendo. Listo, Milton. Adelante, Milton. La vemos. Perfecto, muchísimas gracias. Asimismo voy a bajar mi video para facilitar la comunicación en el canal. Bueno, voy a contarles inicialmente un poco acerca de lo que es AWS y cómo ha sido su crecimiento y su posicionamiento en el mercado. Como ustedes lo saben, hacemos parte de Amazon.com como una unidad de negocios independiente con diferente liderazgo, portafolio y base de clientes. Y vinimos creciendo en la medida en que Amazon.com se fue expandiendo por todo el mundo con sus grandes centros de distribución. Al lado venía casi un data center siempre y aprendimos a hacer toda la gestión de tecnología y a hacer toda la gestión de información que le permitió a la organización crecer a las posiciones que hoy en día ustedes conocen. Por allá para el año 2006 establecimos que podría ser un servicio que requiriera el mundo y se rompió un poco lo que se venía trabajando a nivel de tecnología, rompiendo algunos paradigmas y generando lo que era la computación en la nube. AWS empezó con este tema, fue el primero en el año 2006 y lo que pretende con esto es facilitar que el acceso a la tecnología sea mucho más sencillo comparado casi con lo que es una prestación de un servicio público, que básicamente es la entrega de servicios de cómputo, almacenamiento, aplicaciones, recursos de IT, bases de datos, que se presta a través de Internet en la medida en que se necesita. Es decir, siempre tenemos disponibilidad de recursos de tecnología en la nube. Y eso facilita mucho el datador del cliente, porque le permite tener más o menos conforme a lo que va necesitando el giro de su negocio. Y por supuesto, esto representa unas diferencias muy importantes con respecto a lo que tradicionalmente se ha venido manejando a nivel de IT, en donde pues usualmente hay una definición de requerimientos, algunos temas de capital altos, temas de entrega de tecnología que giran en varios meses cuando se debe aprovisionar y tradicionalmente también se cuenta con una capacidad ociosa dentro de los data centers. La nube, por el contrario, ofrece algunos servicios o algunas características diferentes relacionados con agilidad. Estoy a unos pocos clics de tener el acceso a todo un portafolio de servicios que se encuentran en los servicios de nube. Temas de elasticidad, es decir, siempre puedo contar con recursos para atender mis cargas de trabajo conforme estas suben o bajan. Ahorros de costos, el manejo de las tecnologías en la nube típicamente representa un ahorro de costos en el tiempo y eso representa también una facilidad para el manejo y el flujo de caja dentro de las organizaciones. Nos permite tener innovación muy rápida y esto porque al acceder a los servicios de nube accedo a una serie de servicios muy amplia que me permite implementar proyectos de una manera ágil, sin mayor inversión, sin los costos eventuales que pudiese tener un aprovisionamiento de infraestructura grande. Y si algo, por ejemplo, llega a pasar o corregir o tengo que reversar, no pasó nada, se apaga y no se sigue pagando. Y eso, pues, desde el punto de vista de facilidades de innovación, pues es muy importante. Y naturalmente el acceso a una red global que facilita, por supuesto, llevar información y recibir información de los clientes. Por vía de ejemplo, menciono dentro de lo que los clientes que utilizan este tipo de redes a Netflix, que llevan muy cerca a los usuarios finales todo contenido para poderlo entregar de una manera rápida. Pero ¿por qué nos están escogiendo? Básicamente, hay una frase de nuestro ex CIO, Andy Jassy, hoy por hoy CIO de toda la organización Amazon, que decía: no existe un algoritmo de compresión para la experiencia. El hecho de haber arrancado con este tipo de soluciones, de haber venido de donde
venimos del manejo de la información que teníamos, de haber podido entender el comportamiento de los clientes y cómo se hace la gestión de estos temas, pues nos ha permitido avanzar muchísimo en los temas de creación. Además, el mecanismo de trabajo que tenemos en AWS en un formato de working backwards, es decir, entendemos el requerimiento del cliente y a partir de allí buscamos la solución y no al revés, nos ha permitido tener un posicionamiento supremamente importante dentro de nuestra base de clientes. Pero además, y a manera de anotación, para muchos clientes dicen, no, pero es que tengo mis cargas que trabajan con Windows, ¿qué hago? Por supuesto, AWS ha tenido las mayores cargas de trabajo con servidores Windows desde hace mucho tiempo a nivel de nube y hoy por hoy ostenta las mejores capacidades en temas de costo-rendimiento para transacciones SQL Server, por vía de ejemplo. Esto además se ve reflejado en que hoy por hoy la mayor cantidad de data lakes en la nube corren en AWS. Seguramente reconocerán muchos de los logos que están viendo en pantalla y eso se facilita debido a la tecnología, a las capacidades de integración y flexibilidad que encuentran dentro de las plataformas. Asimismo, para hablar de temas un poquito más en boga, hoy por hoy la mayor cantidad de plataformas de Machine Learning hoy por hoy corren sobre AWS. El 85% de los proyectos TensorFlow están corriendo sobre nuestras plataformas y eso pues de alguna forma refleja la confianza que tienen nuestros clientes no solo en procesamiento, sino en integración, en manejo de datos y en la seguridad de la información que por supuesto es una de las preocupaciones principales que se tiene en la nube. ¿Pero qué permite que esto pase? Primero, nuestra obsesión por el cliente es uno de nuestros principios y lo que hacemos en ella es sentir la necesidad del cliente, trabajar para la satisfacción del cliente y siempre ponerlo en el primer lugar de nuestras prioridades. De esa manera podemos llevarle los mejores servicios y los mejores costos. Somos pioneros en la nube, se los mencioné hace un momento, nos creamos en el 2006 y a partir de allí empezamos a trabajar todo este modelo de prestación de servicios de nube. Tenemos una cobertura global representada en 26 regiones y 84 zonas de disponibilidad. Eso significa básicamente que tenemos un data centers regados en todas partes del mundo. Una región es un área geográfica independiente que se compone además al menos por 2 a 3 zonas de disponibilidad como mínimo. Y cada zona de disponibilidad a su vez cuenta con al menos un par de data centers. Esto nos permite construir un modelo altamente redundante que es muy tolerante a fallas y por eso hoy por hoy la plataforma de AWS es la nube con menos fallas declaradas de manera pública a nivel global. Hemos hecho 107 reducciones de precios y esto significa que el cliente siempre va a encontrar un beneficio en trabajar en la nube. ¿Qué pasa? Cuando hay economías de escala, cuando a medida que se utiliza más los servicios en la nube, se reducen los costos de ciertas tecnologías, así como la innovación que tenemos año a año en procesadores, en forma de trabajo, en almacenamiento, de manera que todo eso se traduce al cliente y cada día que pasa es más económico mover los temas en la nube. Contamos con más de 1000 partners en AWS especializados en sector público. Aquí solo estoy mencionando los de público, yo pertenezco a esa división, pero pues por supuesto desde comercial tenemos otro tanto o más. Es partners en consultoría, en temas de tecnología, en temas de analítica, de almacenamiento, etcétera. Y lo que pretende esto mostrar es un gran ecosistema desde el cual hace parte ProSol y que estamos orgullosos de poder acompañar y respaldar para el proyecto de los proyectos desarrollados con nuestros clientes. Finalmente, esto nos lleva a ser reconocidos como líderes de mercado, reconocidos pues no dicho por nosotros, sino por analistas independientes como el caso de Gartner, quien por 11 años consecutivos nos ha ubicado como el líder en los temas de infraestructura en la nube. Ahí ven en la pantalla pues algunas de las otras características en las cuales nos ha reconocido como líderes. Y esto pues más que cualquier cosa lo que nos muestra es o nos traslada una responsabilidad para con nuestros clientes y seguir innovando y mejorando nuestra capacidad de ejecución para que cada vez los servicios que podamos llevar a ustedes sean mucho más eficientes. Presento en este slide un portafolio, sé que es un poco denso quizás, pero en términos generales muestra lo que son las posibilidades que podemos trabajar en los esquemas de nube. Normalmente uno entra por los servicios core, que son los que ven abajo, bordeados en una línea amarilla punteada, que tienen que ver más con temas de computación, con almacenamiento, redes, bases de datos.
pero por supuesto hay que acompañarlo con un modelo de seguridad de la información que proteja no solo desde el tema físico de la seguridad, por llamarlo de alguna manera, sino también con esquemas de cumplimiento regulatorio, que resulta muy importante para la satisfacción de los requerimientos de los gobiernos y de las líneas de negocio, las verticales de negocio. Pasamos por soluciones que tienen que ver con analítica, con Big Data, con Data Warehousing, esquemas de desarrollo y operaciones, DevOps, tiene que ver con servicios móviles, Internet de las cosas. Hoy por hoy muchos de los grandes proyectos tienen que ver con cómo capturo yo la información desde el borde de la proceso a través de modelos de inteligencia artificial o aprendizaje profundo para poder tomar decisiones efectivas. Temas de arquitecturas híbridas de trabajo en donde tengo que tener una parte o en el on-prem y otra parte en la nube, también lo tenemos muy desarrollado, trabajando muy de la mano con VMware y con nuestras soluciones de Outpost, servicios de migración, servicios de soporte, servicios de capacitación que tenemos para nuestros clientes y que podemos entrar a revisar en cada uno de nuestros proyectos. Y en fin, pues no voy a entrar a detallar cada uno de estos espacios, pero lo que pretendo con ello es contarles que hay una apertura y una flexibilidad muy grande en las capacidades que podemos manejar en la nube con más de 200 servicios integrados que tenemos hoy por hoy desde AWS y que pues nos ubica como la plataforma más completa y adoptada del mercado. Y naturalmente un marketplace en donde tenemos una serie de aliados de negocios, grandes compañías del mercado que en cada uno de los segmentos específicos, pues, háblese de seguridad, backup, almacenamiento, etcétera, nos permiten tener un complemento muy importante en los servicios hacia los clientes. Voy a poner algunos ejemplos. Si FTA utiliza plataformas de almacenamiento con ciertas marcas, voy a poner el caso específico, un NetApp, podemos ofrecer aquí soluciones de trabajo. Si lo hace por vía de, no sé, backups, con marcas reconocidas, también tenemos esas alianzas. Más adelante se las vamos a mencionar algunos ejemplos, pero para no ir más allá ahondando, son más de 12,000 partners que tenemos certificados que podemos adquirir sus servicios a través del marketplace. Voy a avanzar un poquito en el tema de storage, acerca de lo que tenemos acá, para luego dar paso a la profundidad que nos va a compartir el equipo de Prosol. Por ahora les menciono que AWS entrega el portafolio más amplio a nivel de storage que se pueda encontrar hoy por hoy en los temas de nube. Manejamos temas de objetos, de bloque, de archivos, soluciones de backup y por supuesto una muy completa suite de herramientas que nos sirven para hacer transferencia de datos y migraciones. Las familias Snowball, Snowcon, son además herramientas que nos permiten hacer unas migraciones de grandes cantidades de datos hacia la nube de una manera supremamente rápida. Y todo esto lo se está utilizando para llevar a cabo muchos proyectos dentro de los clientes, dentro de los cuales están pues backup y recuperación, el tema de archivo y compliance regulatorio, home directories, lagos de datos, modernización de aplicaciones y todo el manejo de aplicaciones críticas en la nube. Hay muchos casos de ejemplo en los cuales los clientes han migrado cargas realmente críticas de negocio hacia la nube por varios aspectos. El primero, seguridad, desempeño, ahorro de costos, que pueden representar un cambio en la manera de hacer los negocios de las organizaciones. A nivel de algunos partners que podemos tener en temas de storage y que se los mencionaba que existían en el marketplace, seguramente muchas de las marcas que están viendo en pantalla les resultan supremamente familiares. Y asimismo, muchos de los clientes que hoy por hoy utilizan el almacenamiento desde AWS. Les mencionaba casos como Nexus, por ejemplo, Discovery Channel, Nintendo, bueno, son compañías que utilizan todo su almacenamiento con AWS y que pues se sienten cómodas y respaldadas por este tipo de soluciones. Pero ¿cómo poder llegar a adquirirlas? Pues a través de lo que les mencionaba del marketplace y cómo nos ayuda a hacer la transformación digital también desde estos aspectos, por vía de la innovación y la transformación, la migración, el control, la gobernanza. Ahí me hablaba muy al principio de temas muy importantes a nivel de gobernanza, es decir, yo necesito controlar qué tengo, cómo lo tengo y dónde lo tengo para poder tomar decisiones adicionales de la gestión de presupuestos y poder hacer una optimización en escala que me permita ser mucho más eficiente cada día. Y esto pues por vía de encontrar la solución, desarrollarla y hacer todo el manejo de las soluciones que pueda comprar
a partir de los marketplaces de AWS y también, pues, por supuesto, a través de nuestros partners como Prosol. Y les menciono acá de manera general muchos de los espacios de trabajo en donde podemos trabajar y encontrar aliados de primer nivel, de talla global, para cada uno de los áreas de trabajo: DevOps, Security, Storage, Networking, Databases, Business Application, intercambio de datos y servicios profesionales. De parte mía, y sin querer tomar más tiempo para darle espacio al mensaje que nos tiene Prosol, me despido con este slide. Le retorno a Jaime el tema. Si hay más preguntas, estaré aquí en la sesión, ya ahora mirando chat, o hacia el final de pronto de la sesión podamos compartir algunos minutos. Jaime, muchísimas gracias de nuevo, y a todo el equipo. Espero que haya sido una información útil. Sé que la llevé un poco rápido, pero quería compartirles un mensaje general. Por supuesto, 10.000 pies de altura de la profundidad de los servicios, pero que en principio abriera un poco la mente hacia las capacidades que se pueden lograr tener con los servicios de nube con AWS. Muchísimas gracias. Milton, muchísimas gracias por la información. Le damos el paso a John y a John Edward y a Edward para que por favor avancen con la presentación ya un poco en detalle del producto que vamos a ver, y luego pasaremos a la demostración. Ok, perfecto, John. Jaime. Perfecto. Muchas gracias. ¿Me confirman si ya están viendo la presentación, por favor? Perfecto. Bueno, muchas gracias a Jaime, a Milton por la presentación que nos ha hecho. Vamos a hablar de una aplicación que se llama Cloud Volumes ONTAP, y posteriormente una segunda producto que se llama Cloud Data Sync. Ambas herramientas que pues, van orientadas al almacenamiento en la nube, y para aquellos que conocen ya los productos ONTAP de NetApp, pues es facilitar la migración de su infraestructura en sitio y adoptar herramientas en la nube con Amazon Web Services. Nos hablaban acerca de los datos, de la transformación digital y cómo los datos se convierten entonces en parte importante de todas las organizaciones. Hasta hace unas décadas hablamos de que en TI el hardware era tal vez lo más importante, y cuando comienzan a salir estos servicios en nube como Amazon, empieza entonces a generarse una transformación ya no hacia el hardware, sino hacia los datos, de manera que actualmente el foco de la mayoría de las organizaciones se dan los datos, y es porque de aquí obtenemos la información, obtenemos el control de nuestra organización y sabemos hacia dónde tomar una decisión que haga que la organización crezca en todos los aspectos. Entonces, este tema de la transformación digital pues nos lleva a, como decía Milton hace un momento, a innovar, y este tema de innovación, de adopción de nuevas tecnologías, de desplegarlas y administrarlas. Parte de los retos de las cargas de trabajo en la nube los vemos en esta presentación, aquí en este slide. ¿Cuáles son los mayores desafíos que presentan las organizaciones al ejecutar cargas de trabajo en la nube? Y entre las respuestas se obtuvieron estas tres principales. El 38% considera que uno de los principales desafíos pues, es cómo migrar los datos y sus cargas de trabajo a la nube. ¿Cómo decidir cuál nube? El entrenamiento del staff, la adopción de nuevas tecnologías, incluyendo los servicios en la nube, pues preocupa a las organizaciones, porque también entonces ya no solo deben tener personal preparado para administrar su infraestructura on-premise, sino también cómo los preparo para que gestionen lo que nos ofrecen proveedores como Amazon. Y el 33% respondía cómo reducen el costo de almacenamiento. Y esto porque hasta hace unos años hablábamos de gigabits y nos parecía interesante hablar de gigas, y luego pasamos al tema de los teras, y nos movemos fácilmente con terabytes, y resulta que ya empezamos a hablar de petabytes y exabytes, y de, digamos, escalas mucho más grandes de almacenamiento. Entonces, este crecimiento de los requerimientos de almacenamiento, pues cómo podemos controlarlos, que no se desborden y que se mantengan, digamos, dentro de los presupuestos y los costos de la organización.
Migrar a la nube, pues, es una opción, pero ¿qué pasa si necesitamos hacer más? Entonces, pues, la idea es tener una experiencia similar en la nube a la que estamos acostumbrados con nuestra infraestructura en sitio. Y aunque ya muchas de estas capacidades existen y las podemos encontrar y usarlas, a veces resulta complejo o más complejo lo que pensábamos en un principio. Incluso ahora con la adopción de conceptos como multinube, cuando yo tengo una parte en Amazon y tengo otras partes en otras nubes públicas y necesito mover cargas de trabajo o mover almacenamiento entre nubes, la cosa se complica un poco y tengo que buscar entonces nuevas herramientas para poder hacer estos movimientos. Entonces, temas como migración, protección de datos, mover los datos de una nube a otra o incluso bajar cargas de trabajo de la nube nuevamente a sitio, se convierte en algo que requiere muchas veces de herramientas diversas que pueden llegar a ser o complicar la administración de TI. La idea de Cloud Volumes ONTAP es ofrecer entonces una única consola, un solo sitio de concentración donde ustedes pueden administrar su almacenamiento en la nube, su almacenamiento en sitio, y no solo una nube, sino con varias nubes. De manera que entonces puedo llevar la información entre nubes e inclusive de nube a sitio on-premise y devolverlas en algún lugar. Y esto para todo, no solamente cargas de trabajo, hablamos también de backup, de recuperación, recuperación de desastres. Entonces, ¿cómo funciona esto? ONTAP es el sistema operativo que encontramos normalmente on-premise y que está en el hardware de NetApp. Entonces encontramos almacenamiento de estado sólido, encontramos almacenamiento de discos mecánicos, almacenamiento en infraestructuras hiperconvergentes. Y este mismo sistema operativo, al que ya estamos acostumbrados a manejar o que ya tenemos una experiencia previa, pues lo vamos a encontrar exactamente igual en la nube. Y entonces vamos a encontrar que también tenemos un sistema multiprotocolo en Amazon, donde podemos proveer recursos de red basados en NFS, en iSCSI, en CIFS, dependiendo de la aplicación, dependiendo de las cargas de trabajo que tenga, y también poder llevar este almacenamiento que tenemos en bloques a un almacenamiento de objetos, haciendo una clasificación de datos o tiering, el tiering, que me permite entonces llevar la data fría, llevar los datos que no tienen un alto consumo, llevarlos a un almacenamiento más económico de objetos, que también puede ser dentro de Amazon o inclusive llevar esos almacenamientos de objetos a mi infraestructura on-premise. Y todo esto, nuevamente, desde una interfase conocida que se provee en la nube. Las funciones que están en sitio, pues también las proveo en la nube. Entonces también voy a tener snapshots, voy a tener aprovisionamiento delgado, las características de eficiencia como de duplicación, compresión y compactación de los datos almacenados, encripción en descanso, importante, los datos que están almacenados pues van a estar encriptados y cuando están en tránsito también van encriptados. Entonces la información viaja de manera segura. Importante, los datos están siempre en control de ustedes. O sea, la información no va a salir de su VPC, perdón, de su Virtual Private Network en la nube, ni tampoco de su infraestructura. Entonces, siempre se va a encontrar dentro de los límites de su infraestructura, bien sea en sitio, bien sea en la nube. Y otras características como alta disponibilidad y integración con tecnologías de Kubernetes. CloudSync es una herramienta que nos permite entonces aprovechar también muchas de las capacidades en la nube, como son sincronizar datos de forma rápida y segura, migrar con facilidad entre sitios, entre nubes, y nos permite tener un ahorro de dinero, de tiempo y de recursos. Entonces podemos migrar grandes conjuntos de datos de forma rápida y sin problemas, puedo ir de una nube a la otra, regresar,
puedo subir datos o cargas de trabajo desde on-premise hacia la nube en Amazon. Si necesito migrarla a otra nube, también lo puedo hacer con CloudSync. Simplemente defino cuál es el origen, cuál es el destino, defino unos horarios, un schedule, y CloudSync se encarga de realizar la actividad. Y yo simplemente llevo un registro, llevo un control de la actividad que va realizando. Puedo mirar la completitud de la información, puedo mirar o llevar un registro, una auditoría del movimiento de los datos. Y todo esto integrado en una única plataforma de administración y gestión. No tengo que estar abriendo diferentes plataformas, diferentes herramientas, sino desde un único punto de control puedo llevar a cabo toda la gestión y la administración de una manera muy sencilla, dejando simplemente que CloudSync y Cloud Volumes ONTAP se encarguen del background, del manejo del bit, y yo me encargo entonces de gestionar mi infraestructura, de las capacidades de almacenamiento, de la definición de los volúmenes en la nube, y simplifico de esta manera un poco la tarea del grupo de TI. ¿Cuáles son algunos de estos beneficios entonces de CloudSync? Entonces la facilidad de migración, simplemente defino un origen o un destino. No interesa cuál es el origen o cuál es el destino. Me explico, yo puedo estar en premise y llevarlo a Amazon, puedo estar en Amazon y llevarlo a un premise o a otra nube, bien sea pública o privada. Control y visibilidad total. Como les decía, entonces defino los schedules, las relaciones que necesito y las programaciones de tiempos, en qué horarios voy a hacer este movimiento de información. Las puedo configurar también a gusto. Si quiero tener también control del ancho de banda, control del consumo de los recursos, lo puedo hacer también organizando los horarios. Y pues los datos siempre van seguros, los datos siempre están dentro de los límites de seguridad que yo como cliente defino, tanto en la nube como en sitio. Voy a dar paso entonces ya para que veamos en el ejercicio en vivo con Edward de la demostración de Cloud Volumes ONTAP, mirar la sencillez de la herramienta, cómo se define un volumen, cómo activamos CloudSync. Edward, entonces queda la presentación en tus manos. Gracias, John. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por el tiempo que están dedicando para conocer estas soluciones, aprender un poquito. Voy a compartir mi pantalla para que por favor me confirmes, John, si se ve. Sí, ya estamos viendo. Excelente, listo. Bueno, mi nombre es Eduardo Conde, yo soy ingeniero preventa, apoyando a ProSol en este día. Y vamos a pasar digamos que a la acción, ¿no? Ya John nos contó un poquito sobre estos productos tan interesantes para lo que es la administración del dato. Ya vimos que hay dos escenarios en los que nosotros tenemos recursos de nube, recursos on-premise, datos on-premise, datos en la nube. Y es precisamente la administración de ese dato lo que le interesa a ustedes como organización. Y es precisamente eso lo que ProSol quiere mostrarles el día de hoy. Entonces, simplemente paso a la acción de manera muy rápida. Voy a poner esto en pantalla completa como para que se vea más grande. Listo, entonces, como hablaban Milton y John, digamos que los servicios que nosotros encontramos en AWS son servicios de almacenamiento, de cómputo, de descubrimiento de datos, Big Data y todas estas cosas. Al final, todas esas soluciones han surgido al mercado gracias a la necesidad de los clientes de administrar sus datos, de mover sus datos, de aplicar inteligencia a los datos. Y es precisamente estas soluciones de Cloud Volumes ONTAP, CloudSync, que nos van a facilitar esa tarea, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, tengo un ambiente on-premise, no necesariamente tengo que tener un ambiente ONTAP on-premise. Si se tiene, pues es una ventaja, claramente, pero no necesariamente. Pero acá lo importante es que ustedes puedan ver que yo puedo desde una misma, digamos, desde un mismo punto, desde un mismo panel, administrar diferentes orígenes de datos. ¿Listo? En este caso estoy adicionando un almacenamiento que está en mis premisas, un ONTAP. ¿Listo? Como les digo, no es necesario que tengan ese ONTAP on-premise para poder utilizar todas estas soluciones. Y desde acá mismo yo ya voy a poder administrar ese almacenamiento. Ahora,
¿Cuál es la ventaja desde esta misma consola que se llama Cloud Manager? Que yo puedo desplegar infraestructura como servicio en AWS sin la necesidad de conocer mucho de administración dentro de esa consola de AWS, que era uno de los retos que mencionaba John en su presentación. Entonces, el entrenamiento que necesitan los administradores de TI para poder administrar una nueva nube, una nueva solución, pues es bastante pesado, vamos a decirlo así. Entonces, la idea de estas soluciones, que es Cloud Volumes on Tap, Cloud Sync, que se va a administrar todo desde la misma consola que se llama Cloud Manager, es que ustedes no necesiten ese conocimiento profundo de la nube a donde ustedes quieren desplegar su solución de Cloud Volumes on Tap. En este caso, yo voy a desplegar un Cloud Volumes on Tap, que como lo decía John, es un almacenamiento, es un software virtualizado en una máquina virtual S2 de AWS. Y sobre esa máquina virtual S2, unos discos EBS administrados, ¿cierto? En donde yo voy a poder almacenar mis datos. ¿Cuál es la diferencia acá? Que yo con Cloud Volumes on Tap le voy a dar una administración, digámoslo así, diferente al que le daría el almacenamiento nativo de AWS. Cuando hablamos diferentes, por ejemplo, que yo pueda migrar un dato de on-premise a esa nueva instancia de Cloud Volumes on Tap de manera transparente. ¿Qué quiere decir de manera transparente? Que yo no tenga que, por ejemplo, desarrollar nuevas aplicaciones, ¿cierto? O que yo no tenga que mover un dato, por ejemplo, y cuando lo mueva a la nube ya no me sirva ese dato, ¿sí? La idea de mover un dato no es que yo tenga que definir o que redefinir digamos que mi forma de funcionar, ¿cierto? Y normalmente cuando yo me voy a la nube muchas veces pasa eso. Con este tipo de soluciones, lo que yo voy a poder lograr es darle una misma administración a mis datos independientemente de donde yo los tenga. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes ven que acá hay servicios. Yo estoy desplegando una instancia de Cloud Volumes on Tap, pero entonces empiezo a tener servicios, por ejemplo, de Data Sense Compliance. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tenga un dato en esa instancia de Cloud Volumes on Tap, yo pueda aplicar la inteligencia a ese dato para decir, oiga, este dato tiene, por ejemplo, no sé, datos de tarjetas de crédito de sus usuarios. No debería estar aquí, debería estar en otro lugar. O esto tiene información de recursos humanos, de hojas de vida de sus usuarios o exámenes médicos de sus empleados y no deberían estar acá. Es como empezar a generar gobierno de esos datos. ¿Listo? Aplicar inteligencia para que yo sepa qué datos debo tener en la nube, qué datos debo tener on-premise, esto es sensible, esto no es sensible. Si soy una entidad, por ejemplo, de gobierno, debo cumplir con algunos requerimientos de que el dato no debe estar por fuera del país muchas veces, o que si está por fuera del país tenga ciertas características de seguridad, etcétera. Entonces, yo puedo hacer eso. El tema de backup a la nube, entonces eso lo mencionaba también Milton, que yo pueda, por ejemplo, tener un almacenamiento on-premise y ese almacenamiento on-premise respaldarlo en una nube. No necesariamente para generar una migración de datos, sino para tener una segunda copia de mis datos. Y todo el tema de monitoreo, evidentemente, que es muy importante. Ok, continuar. ¿Listo? Entonces, yo acá simplemente estoy desplegando, si ustedes se dan cuenta, estoy desplegando un Cloud Volumes on Tap en los data centers o en los centros de datos globales que mencionaba Milton de AWS. ¿Listo? Acá simplemente, si ustedes se dan cuenta, no he tenido que ingresar a la consola de AWS. Sin embargo, lo que me ha permitido esta consola es precisamente desplegar una instancia de Cloud Volumes on Tap de una manera muy fácil, sin necesidad de yo ir a desplegar una máquina. Esto lo vamos a dejar para ahorita. Ya les voy a explicar esto. Sin yo ir a desplegar una máquina, ir a desplegar discos, esta consola de Cloud Manager se comunica por medio de APIs a la consola de AWS y me permite desplegar esa infraestructura como servicio que necesito para poner una instancia de Cloud Volumes on Tap. En este caso, ya estoy desplegando yo mi Cloud Volumes on Tap. Si se dan cuenta, acá es una instancia single o única. Yo podría desplegar una instancia de Cloud Volumes on Tap de alta disponibilidad. ¿En qué casos yo haría eso? Por ejemplo, cuando yo vaya a mover cargas de trabajo productivas a la nube y necesite brindar servicios de almacenamiento desde esta instancia de Cloud Volumes on Tap, que es una máquina de AWS con discos, voy a brindar almacenamiento de bloques o almacenamiento de archivos, NFS, iSCSI, ¿sí? Entonces, desde acá mismo yo puedo brindar esos servicios a otras máquinas virtuales que estén dentro de AWS. Ahora, ¿cuál es la ventaja de todo esto? La ventaja de todo esto es que yo, por ejemplo, desde acá, voy a ya ingresar a este ambiente que acabo de crear en minutos. ¿Listo?
Por ejemplo, en minutos, hoy en día con los temas de cadena de suministro, como está afectado, entonces ya no adquiero un equipo físico que se demora 6 meses o un año en llegar, sino que adquiero una solución en la nube, despliego servicios de almacenamiento en la nube y empiezo a brindar esos servicios de eficiencia, de volúmenes, de bloques, de archivos, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a crear un volumen y este volumen se va a llamar Bobble NFS, ¿sí? Acá, bueno, el teclado está... Bobble NFS va a estar dentro de la instancia de Cloud Horizontal. Voy a poner un tamaño pequeño para no consumir tantos recursos. 5 gigas, simplemente yo puedo adicionar tags. Esos tags son de la consola de AWS para que yo pueda descubrir recursos de manera fácil. Y miren acá lo interesante. Yo acá tengo la posibilidad de ofrecer desde esta instancia de Cloud Volumes on Tap servicios NFS, servicios CIF o servicios iSCSI, que sería la parte de SAN. SAN IP, claro, ¿no? Acá ya digamos que la SAM física, 8 gigas y esas cosas no existen porque esto es un ambiente virtual al final. ¿Listo? Y creo mi volumen. Entonces en este momento yo ya tengo la posibilidad de ofrecer servicios NFS desde este volumen a un ambiente Linux, por ejemplo. ¿Sí? Entonces un servidor Linux que yo tengo también en AWS, que tiene una aplicación que escribe datos por protocolo NFS. Yo le presento el volumen de datos de mi instancia de Cloud Volumes on Tap a esa instancia de Linux y ya puedo almacenar datos. ¿Cuál es la ventaja? Por ejemplo, cuando yo guarde esos datos en ese volumen, yo puedo aplicar eficiencia storage. Entonces, si esos datos se dejan comprimir, se dejan de duplicar, yo aplico esas funcionalidades que a veces el almacenamiento nativo de nube, sin tener ONTAP encima, administrando esos datos, no puede ofrecer. O, por ejemplo, yo tengo un dato de 1 tera y necesito hacer una prueba con ese dato. Entonces, cuando yo voy a hacer una prueba en almacenamiento nativo de nube y voy a clonar ese dato, si pesa 1 tera, pues cuando lo clone me va a pesar 1 tera adicional y eso significa que yo voy a tener 2 teras de almacenamiento usado dentro del consumo de almacenamiento en AWS. Con Cloud Volumes on Tap yo puedo clonar ese dato sin ocupar más espacio, ¿sí? Con una tecnología que se llama clones. Entonces yo cojo ese tera de datos, lo clono, no ocupo espacio adicional y puedo utilizar ese clon para efectos de pruebas, de un sandbox, de un ambiente de desarrollo, de un ambiente de, no sé, de pruebas de actualizaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces todas esas cosas yo las puedo o ya estoy habilitado cuando ya tengo un volumen. Si se dan cuenta, miren, yo acá tengo crear un snapshot de ese volumen, puedo crear un clon de ese volumen y cuando yo creo ese clon no estoy duplicando el dato. Es decir, no estoy consumiendo más storage del que necesito. Y algo muy cierto en los temas de negocios es que no importa cuánto yo use un recurso, ¿cierto? Eso no importa, pero lo que sí es cierto es que si lo uso menos, pues pago menos, gasto menos. Entonces, eso es lo que me ofrece Cloud Volumes on Tap en este momento. ¿Listo? Ahora, algo súper importante, por ejemplo, a nivel de seguridad. Entonces, Cloud Volumes on Tap tiene una solución de anti-ransomware que lo que permite es aplicar Machine Learning, que es un concepto de aprendizaje, ¿cierto? Entonces yo le digo, mire, mis datos se comportan de esta manera, llega un punto en el tiempo en el que yo digo, así se comportan mis datos, por favor evalúelos de esa manera, y él empieza a analizar cada vez que se comporte algo diferente dentro de esos datos, levanta la mano y dice, oiga, revise porque usted puede tener un ataque de ransomware. Entonces es algo que también nos permite a nosotros precisamente tener esos datos seguros, tener gobierno de esos datos dentro de AWS. Ahora, si yo me devuelvo acá a este ambiente, ya creé un volumen, entonces yo podría decir, oiga, de esta manera tan sencilla, tengo un dato en on-premise y necesito moverlo a AWS, a la instancia de Cloud Volumes on Tap, arrastro y pego prácticamente, drag and drop y creo una replicación. ¿Listo? Entonces puedo crear escenarios de replicación, por ejemplo, de un volumen muy pequeño. Bueno, menos mal acá no hay datos, ¿cierto? Pero al final, entonces yo escojo, listo, voy a escoger esto, voy a poner IOPS, yo puedo generar, por ejemplo, rendimiento de los volúmenes, ¿cierto? Un rendimiento estándar, por ejemplo, de IOPS, de throughput, lo que sea, y le doy continuar, y ya puedo migrar los datos de on-premise a AWS de una manera muy sencilla. Puedo limitar el rendimiento, puedo aplicar políticas de mirror, de snapshots, de backup, cada tanto, cada 5 minutos, cada 10 minutos. Por ejemplo, si recibo un ransomware en este momento, pero yo tenía un snapshot de hace 5 minutos, me puedo recuperar a ese momento del tiempo y no pierdo ese dato, ¿cierto? Entonces acá, si se dan cuenta, con un drag and drop, 3 clics adicionales, ya creé un escenario de réplica entre on-premise y AWS. Ahora, si yo no tengo un ONTAP on-premise,
¿qué puedo yo hacer? Y acá es donde viene CloudSync, que era también lo que nos hablaba John. Entonces, ¿qué es CloudSync? CloudSync es una herramienta para migración de datos, para movimiento de datos, para sincronizar datos. ¿Cuál es la ventaja de CloudSync? Esto que ustedes están viendo acá. El origen de los datos y el destino de los datos puede ser un almacenamiento on-premise en la nube, en otro lugar, o pueden ser protocolos NFS, SMB, un servidor Linux, un servidor Windows, AWS, por ejemplo, que tiene un servicio de Elastic File Storage, entonces esto me permite a mí migrar datos, por ejemplo, de AWS a un on-premise, o migrar datos de AWS FS, que es un servicio, digamos que costoso por el tema de rendimiento y todo esto, lo puedo mover a un almacenamiento de objetos dentro del mismo AWS. Entonces, si se dan cuenta, el origen y el destino son, digámoslo así, independientes, ¿cierto? Y lo importante de esto es que yo puedo hacer una migración mucho más efectiva y mucho más rápida y desde diferentes orígenes y destinos. Entonces acá, por ejemplo, yo pongo el origen, voy a copiar acá la IP para no demorarme más. Pongo el origen, le doy continuar. En este caso el origen es un Elastic File Storage. Acá puedo simplemente crear la relación. El broker es como el appliance pequeñito que yo despliego en la nube para poder hacer esa migración. Es al final el que va a hacer esa migración. Lo selecciono, ¿cierto? Y acá él me va a arrojar bueno, me va a decir el destino, a dónde lo quiere copiar. Lo quiero copiar acá. Continuar. ¿Se acuerdan que habíamos creado un volumen en AWS CBO? Le doy continuar. Listo. Acá está el volumen que acabamos de crear. Le doy continuar. Continuar. Y en este momento yo ya estoy creando una relación. Voy a copiar, por ejemplo, o a migrar los datos de data 1 del origen, ¿cierto? Del EFS. Le digo cada cuánto lo voy a hacer. Yo lo puedo hacer hasta cada 5 minutos, ¿sí? Lo puedo hacer una vez al día, lo puedo hacer en minutos, cada hora, definir a qué hora voy a hacer esa sincronización. Y acá me muestra un resumen. Mire, usted va a hacer una migración de un servicio de EFS, de AWS, a un Cloud Volumes on Tap, porque usted quiere mover esos datos para aplicar Data Lake, que también nos hablaba Milton de cuál es el porcentaje de soluciones. Ok, ya existe, alguien me lo... voy a poner entonces acá AWS 2 para ver si de pronto es por eso. Ya existe. Bueno, ya existe, entonces me voy a ir acá. Acá vamos a suponer que ya configuramos esto, ¿cierto? Entonces este relationship ya existe. Me voy a devolver por acá. Esto está como molestando. Le voy a dar escape. Si no falla, no era un demo. Entonces acá miren que yo ya tengo, por ejemplo, tengo una migración de servicio de S3 de Amazon a un servicio de FSX, que es otro servicio que vende Amazon directamente de NetApp, que está sobre almacenamientos NetApp. ¿Y todo esto para qué? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo quiero mover unos datos temporalmente de mi on-premise a la nube para aplicar o para utilizar una de las soluciones que utiliza AWS o que ofrece AWS para aplicar data lake de esos datos, inteligencia de esos datos, análisis de esos datos. Entonces, ustedes mueven ese bucket de datos, ¿cierto? Hacia un origen en donde sea más económico almacenarlos para analizarlos y ya está. ¿Listo? Entonces empiezo a economizar costos y el día que yo ya no necesite más esos datos en la nube, los devuelvo al on-premise. ¿Listo? Algo muy importante, ya para terminar, me voy a ir nuevamente aquí yo no sé por qué acá no me está funcionando el mouse. Me vuelvo acá. Tal vez sea porque esté en pantalla completa. Vamos a mirar si es por eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mientras esto carga bien, yo no me he salido de esta consola. ¿Listo? Uy, qué cosa. Cloud Volume Service. Esto se bloqueó. Voy a darle F5 a ver si de pronto ya me sirve mejor. Ahora sí. Entonces yo me vuelvo acá y, por ejemplo, ¿cómo yo ahorro costos? Voy a ingresar al ambiente de Cloud Volumes on Tap un momento. Ya miramos el tema de migración, cómo puedo crear una replicación, cómo puedo crear una migración con CloudSync de manera muy sencilla. Pero cómo yo veo esos ahorros de costos sobre el almacenamiento nativo de nube. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo, miren que acá ya está el bulk copy que creamos, la replicación, ya replicó datos. Pero acá, por ejemplo, entonces, ¿cómo yo ahorro costos? Me voy acá al relojito y digo, oiga, yo voy a utilizar la instancia de Cloud Volumes on Tap solamente para escenarios de disaster recovery. Entonces voy a replicar todas las noches. ¿Cómo ahorro costos? Oiga, apague esta instancia de Cloud Volumes on Tap
todo el día y enciéndala a las 8 de la noche. Y de 8 a 12 de la noche, que es cuando yo replico, téngala encendida y vuelva y apáguela. Entonces empiezo a economizar recursos de cómputo, ¿sí? Ahora, a nivel de almacenamiento, ¿cómo? Pues con los eficiencia, los clones, los snapshots, la protección, ¿listo? Entonces él acá me hace una proyección de costos, más o menos cómo he venido consumiendo almacenamiento en la nube. Acá me mostraría, por ejemplo, los ahorros, si fuera un ambiente ya súper productivo, me mostraría los ahorros por team provisioning, por compresión, por deduplicación, por tiering, que era lo que hablaba de clasificar datos, John, clasificar datos calientes, ponerlos en un almacenamiento más rápido y los datos fríos en un almacenamiento más costo efectivo. Y acá empiezo a ver los ahorros a nivel de consumo de cómputo, de almacenamiento, etc. Entonces, eso es Cloud Volumes on Tap, Cloud Sync, muy rápido. Podemos tener una reunión personalizada para que ustedes puedan ver un poquito más detenidamente todas estas soluciones y así vamos haciendo nosotros digamos que un partnership con ustedes para ayudarlos en todos sus proyectos que tengan a nivel de lo que es la administración del dato. ¿Listo? Entonces yo acá termino, John. Si hay preguntas o algo así, pues con gusto las respondemos. Eduardo, si hay un par de preguntas en el chat, ambas asociadas con respaldo. Si esto puede respaldar SQL, puede respaldar Oracle, estando en on-premise, ¿cuáles serían los tiempos de restauración para una base de datos SQL que es de más o menos 500 gigabytes? Esa pregunta es de Carl Paca. Obviamente, estos tiempos de restauración van a estar asociados al ancho del canal, pero le dejo que ese es su terreno, no mío, el Al tema final, técnico. cuando yo hago respaldo, yo tengo otro servicio, que mírenlo acá ustedes, Backup Service, desde la misma consola. Esto se llama Cloud Backup. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un almacenamiento Cloud Volumes on Tap en la nube y quiero hacer backup de los datos que estoy administrando con esa instancia, pues activo el servicio de Backup and Restore, Cloud Backup, y le digo, ah, mire, Eduardo, yo voy a respaldar. Eduardo, no estás compartiendo pantalla. comparte la pantalla. Qué torpe. Gracias, gracias. Pequeño Listo. detalle. Bueno, entonces acá tengo el cloud, el backup service, ¿cierto? Desde la misma consola, yo ya sé que voy a enviar mis backups a un almacenamiento de objetos de AWS, ¿cierto? Entonces yo le digo, ah, mire, voy a configurar el backup de una instancia de Cloud Volumes on Tap. ¿Listo? Acá no hay ningún backup settings, entonces yo voy a venir acá. Bueno, está colectando la data. Entonces yo acá activo el backup de un volumen de Cloud Volumes on Tap. ¿En qué se basan esos backups? En snapshots. Entonces yo hago ese backup muy rápido. Y ese backup que hago muy rápido con snapshots de Cloud Volumes on Tap lo muevo a un almacenamiento más costo efectivo, que sería un S3. Y el día que yo necesite recuperar, recupero ese volumen. Tiempos de recuperación, como decía el ingeniero Jaime, depende del canal, depende a dónde quiero restaurar y el tipo de restauración que quiero. Si lo que yo quiero es hacer un backup, por ejemplo, consistente de la base de datos de SQL, hay otra solución de NetApp que se llama Snap Center, a la que yo puedo hacerle backup consistente de datos que estén en un almacenamiento on-tap de manera consistente para que la base de datos no esté corrompida al momento de yo hacer el snapshot. ¿Listo? Y acá, por ejemplo, entonces ya tengo un backup de una instancia en la nube o on-premise, no importa. Entonces yo vengo acá y digo, ah, mire, el origen es un on-premise, el destino es una AWS, el del backup, y puedo empezar a hacer restauraciones. Entonces yo me voy aquí a restaurar. Esto está fallando horrible, nunca falla ni los clics. Entonces yo me vengo a restaurar y desde acá, como yo ya tengo un backup de los datos, en este caso no lo tengo todavía, doy clic en ese backup, restaurar, y él hace la restauración. ¿Listo? Entonces, al final, por ejemplo, acá, Restore Volume. Entonces, mire, yo tengo una AWS que tenía un backup, ¿cierto? No tenía datas, obviamente. Selecciono el volumen, le doy continuar y selecciono el backup, la versión del backup, como son snapshots, puedo hacer muchos backups muy seguidos sin ocupar tanto espacio y restauro. Ya está. ¿Listo? Eso para escenarios de backup, de disaster recovery, la replicación, por ejemplo. Entonces yo puedo tener escenarios de replicación en los que si pierdo mi almacenamiento on-premise o si pierdo mi almacenamiento Cloud Volumes on Tap en una zona de disponibilidad diferente, ¿cierto? Puedo recuperarme en otra zona de disponibilidad, ¿sí? Con esa réplica que tengo de los datos, ¿sí? Entonces, miren que la nube no ofrece réplica como tal de esos datos, solamente la ofrece para tener disponibilidad de la plataforma. ¿Sí? Hay un tema que es el modelo de responsabilidad de los datos. Ese modelo de responsabilidad de los datos es de los clientes que consumen los servicios de nube, no es de AWS, no es de Prosol, no es de cada empresa.
Entonces, yo puedo replicar esos datos entre zonas de disponibilidad, por ejemplo, para que el día que yo pierda una zona de disponibilidad o pierda la máquina virtual por alguna razón, tenga una réplica en otra zona de disponibilidad para recuperarme, digamos, ¿sí? Entonces, esa sería como la respuesta. Mis Importante aclarar que estimados, aplica disculpa, tanto Jaime. para SQL como para Oracle, que era la otra pregunta que teníamos allí. Sí, tal Así cual. que lo ideal es conocer un poco más en detalle el ambiente, el volumen, el tipo de información, los volúmenes de información y encontrar una solución un poco más ajustada a los requerimientos que tienen ustedes. Tal cual. Excelente, Jaime, gracias. Disculpa, es que tenemos a uno de nuestros asistentes que lleva su manito levantada hace un buen tiempo. Por favor, siéntete libre de hacer tu pregunta o si quieres disponerla a través del chat. Gracias. Carlos, creo que la pregunta de No, Carlos ya la Carlos. pregunta ya la hice, ya la hice por el chat. Ah, bueno, entonces puedes bajar la manito. Gracias. Gracias, estimado. bajamos la manito a Carlos. Listo, muy bien. Bueno, no sé, si tienen alguna otra pregunta, no duden en hacerla en el chat. Mientras tanto, si consideran que AWS puede marcar una diferencia en su estrategia de tecnología o algunas de las soluciones que presentamos de Prosol, pues la idea es que no duden en contactarnos y ver cómo podemos avanzar con el desarrollo de sus proyectos. Nos gustaría conocerlos, qué proyectos tienen relacionados con transformación digital, con cloud, con infraestructura para data center, conocerlos un poquito, profundizar, como les decía hace un instante, para poder dar respuestas acertadas y soluciones acertadas, profundizar sobre la información, tener una reunión con ustedes y poder tener la oportunidad de conocer en detalle hacia dónde van sus proyectos. Muchas de las soluciones que tenemos permiten una demostración o una prueba de concepto para que validen directamente de cómo funcionan este tipo de soluciones y que comprueben que realmente satisfacen los requerimientos para llegar a una fase de implementación al final de este plan de acción. Los contactaremos pronto para conocer sus comentarios y percepción sobre esta presentación. Agradecerles por la asistencia en el día de hoy. Si no tienen más preguntas, aquí abajo quedan nuestros datos para que por favor nos contacten si quieren que desarrollemos algún proyecto o si tienen alguna duda sobre esta presentación. A todos, mil gracias por asistir. Espero que tengan un feliz resto de día y una feliz semana.